La comunidad de Timboy, ubicada en el departamento de Tarija, perteneciente a la provincia Ocono, situada a 54 kilómetros de la ciudad de Entre Ríos. Está rodeada de una exuberante flora, con lugares atractivos y una variedad de ganado vacuno y ganado porcino. No solamente eso, sino que los comunarios tienen una amplia tradición, como la carrera de caballos, las danzas folclóricas, además de actividades o kermés solidarias para el apoyo a su misma gente. Nos ha atropellado la quebrada, está grave, no hay camino, se ha venido la paliza todo el camino. No hay agua, nada, todos los caños están pedazos, no hay agua, nada. Me llevo a mis gallinas, gallineros, todos se las llevo. ¿Se la lleva a sus gallinas? Sí. Para que vea, mire, nunca, durante 20 años yo vivo aquí, nunca ocurrió esto. Y ahora para que vea, mire, 10 desaparecidos ahí. Como podemos ver, es triste ver este cuadro. Personas desaparecidas, gente que necesita reconstruir sus viviendas, que necesitan de agua, alimentos y medicinas. El desborde de la quebrada no solo destruyó alrededor de 27 viviendas y la infraestructura educativa, sino también el sistema de agua potable y el servicio de energía eléctrica por la caída de postes. En realidad ha sido un desastre natural, y esa recurrencia de ese fenómeno obedece a varias variables, y una de las principales, la determinante, es la cantidad de lluvia que se ha precipitado. Para identificar los problemas, se realizó un análisis con datos de la NASA, del personal del ABC, que tiene ciertas estaciones ahí. Evidentemente ha habido un evento de precipitación de un periodo de retorno de recurrencia bastante importante. Hubo una precipitación en aproximadamente 60 milímetros en una hora. Entonces, eso fue una tremenda cantidad de agua. Esos datos luego fueron corroborados como los valores medidos de otras estaciones. Esa precipitación ha ocurrido en una zona que se denomina el subandino. El subandino tiene una enfermedad propia que obedece a las formaciones geológicas que hay en el lugar, y esa enfermedad se denomina fenómenos de remoción en masa. Los fenómenos de remoción en masa quiere decir que existen materiales altamente deleznables o altamente susceptibles a la erosión y que erosionan por tres factores: el tipo de suelo, vegetación y el régimen de precipitación. Estudios que se han realizado con datos de una petrolera se han visto de que en la franja del subandino cada 10 kilómetros hay una franja de alta precipitación que forma 45 grados con la serranía. Entonces esas franjas generan mayores regímenes de pluviosidad en ciertos sectores. Ahora bien, ¿qué ocurre con el fenómeno de remoción en masa? Suponiendo que está lloviendo, luego se cae el cerro, y si sigue lloviendo con mayor intensidad, eso se convierte en un embalse, y cuando alcanza niveles altos explota, y es como que todo un reservorio se viene encima. Posiblemente se tenía un manto o un sector muy angosto donde se ha concentrado mucho el flujo y se tenía una buena carga de sedimentos que estaba depositada. Como se tenía un fuerte tirante, la capacidad de arrastre era tremenda, entonces ha arrastrado todo lo que ha podido y lo ha ido dejando donde ya no podía transportarlo. Soluciones a la problemática. Más que todo, se debe realizar una zonificación de zonas de riesgo desde un punto de vista hidrológico e hidráulico. Habría que hacer una evaluación de las imágenes y posterior a ello tomar una decisión si es necesario o no realizar obras de protección como muros de contención o muros de gaviones en las zonas costeras, que es donde se ha quedado mucho más vulnerable. Es decir, si ha venido con cierta intensidad en algunos sectores, se debió generar erosión
y en otro sedimentación. En la parte donde se generó la erosión y que haya afectado viviendas o instalaciones que puedan ser vulnerables en la siguiente crecida. Y en las zonas de sedimentación se tendría que medir cuánto se ha perdido de fondo de cauce, de modo que ahí las inundaciones van a ser más frecuentes porque se perdió profundidad de cauce. Entonces, se tendría que controlar, zonificar, analizar las zonas de erosión y de sedimentación y tratar de ver dónde se definirá protección contra inundaciones y protección contra la erosión. Ahora la pregunta sería, ¿podría ocurrir el mismo fenómeno en el mismo lugar? Sí, quizás no en el mismo lugar, o quizás sí. Habría que ver cuáles son los taludes que están en riesgo, pero generalmente la recurrencia de estos fenómenos deberíamos analizarla desde un punto de vista espacial, es decir, es poco probable que se dé en el corto plazo, en el mismo lugar, tendría que pasar un buen tiempo, pero sí se podría dar en otros lugares o sectores, es decir, no es el único lugar donde se podría tener este fenómeno. ¿Qué beneficios nos trae este proyecto de zonificación? Se debería tener un registro de esto, tener un centro que registre todos esos eventos de emergencia y las cifras que nos han dado, cuántas han sido las pérdidas, de tal manera que se pueda asociar ya no una probabilidad de desastre, de un fenómeno climatológico, sino más bien de los lugares asociados al lugar. Si en el sitio se ve que hay una recurrencia en cierta zona, entonces se debe analizar si existen cambios climáticos con suelos altamente deleznables y alta probabilidad de que se desarrolle precipitaciones extraordinarias. Por tanto, hay que priorizar esa zona, hay que mirarlo con mayor agudez. Lastimosamente, esos datos no hay a nivel espacial. Hoy todas nuestras decisiones deben basarse en un carácter espacial. Lo primero como medida sería montar un centro de monitoreo de la recurrencia o la frecuencia con la cual se desarrolla un fenómeno. Eso nos ayudaría a tomar mejores decisiones, donde deberíamos intervenir con mayor nivel de protección de la sociedad, de la población, que va a estar con mayor probabilidad siendo afectada. Como conclusión, para tal efecto se están realizando las subsanaciones pertinentes, con las instituciones que hay disponibles de la Agencia Estatal de Vivienda, construir viviendas para la gente que ha quedado sin casa, con el municipio brindarles recursos para que atiendan la emergencia en varios aspectos, en principio orientado a salud, reconstruir si ha sido afectado el centro de salud del lugar, el tema de educación, reponer la escuela, y el tema de los caminos, donde ha entrado la ABC a hacer un mantenimiento de los caminos. Ha sido uno de los primeros en entrar al lugar. Y luego el tema del agua. Se tiene que volver a brindar un sistema de agua potable a la par. Es urgente ante la desgracia la gente no muera de desabastecimiento de agua. Brindarles de alguna manera primero por cisternas, luego reponerlos rápidamente en las tuberías. Y disponer de un refugio temporal hasta que todo vuelva a la normalidad.